no es falta de esfuerzo, ni de disciplina. Aunque durante mucho tiempo así lo hayas creído. El verdadero problema aparece en un momento mucho más silencioso y temprano, justo cuando abres los ojos, y sin que nada haya ocurrido todavía. Ya sientes que vas tarde con tu propia vida. El despertador suena y no solo despierta el cuerpo. Despierta una cadena automática de pensamientos. La mente se acelera de inmediato. El cuerpo responde con torpeza. Y antes incluso de sentarte en la cama, ya estás cargando con una sensación difusa pero pesada de presión, culpa y prisa. Ese instante es clave, aunque casi nunca se le presta atención. No hay errores visibles todavía. No hay decisiones tomadas. Pero internamente, algo ya se desordenó. El día comienza con una sensación de desventaja, como si estuvieras reaccionando a algo, en lugar de iniciar algo. El cuerpo quiere unos segundos más para acomodarse, pero la mente ya está varios pasos adelante, repasando pendientes, recordando cosas no hechas, anticipando dificultades. Esa descoordinación crea tensión desde el primer minuto. Muchas personas viven este mismo inicio cada día sin cuestionarlo. Asumen que las mañanas son difíciles por naturaleza, que empezar con prisa es normal, que sentirse cansado al despertar es parte inevitable de la vida adulta. Se repite tanto esta experiencia que termina pareciendo una característica del mundo y no una señal de algo que puede revisarse. Así, el caos matutino se normaliza, se vuelve paisaje, pero ese caos no nace al amanecer. No aparece porque sí, ni porque el día sea hostil. Por definición, es la consecuencia directa de algo que ocurrió antes, cuando nadie estaba mirando, de decisiones postergadas, de finales de día improvisados, de noches que terminan sin cierre. Llega a la mañana como una deuda invisible que se cobra con intereses. Cuando el día anterior termina sin orden ni preparación, la mente no descansa del todo. Puede dormir, pero no se libera. Las preguntas quedan abiertas. ¿Qué me pongo mañana? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más importante? Que no puedo olvidar. Todo eso queda flotando en algún lugar interno, esperando ser resuelto. Y cuando despiertas, esas preguntas caen todas juntas, sin aviso, sobre una mente que aún no está lista para sostenerlas. El problema no es solo el cansancio físico, es la saturación emocional. Despiertas con una carga mental que no elegiste conscientemente, pero que igual tienes que gestionar. Pretendes claridad cuando todavía estás ajustando la respiración. Te exiges enfoque cuando el cuerpo aún no terminó de despertar. Es como pedirle a alguien que piense con precisión justo después de correr una maratón. En ese estado, cada pequeña decisión pesa más de lo que debería. Elegir qué ropa usar, encontrar las llaves, decidir por dónde empezar. El día se sienten tareas grandes, no porque lo sean, sino porque llegan todas al mismo tiempo. La mente, frente a esa avalancha, no reflexiona, entra en modo urgencia, y desde ahí, todo parece más difícil. Aquí es donde aparece la culpa, no como un pensamiento claro, sino como una sensación persistente, por no levantarte más rápido, por no sentirte con energía, por no tener más control. Esa culpa se suma al cansancio y lo amplifica. No solo estás apurado, también te estás juzgando, y ese juicio consume una parte importante de tu energía mental antes de que el día siquiera comience. Lo injusto de este proceso es que rara vez se reconoce la verdadera causa. Se cree que el problema está en la persona, no en el momento. Se interpreta el mal inicio como falta de disciplina, cuando en realidad es falta de condiciones adecuadas. Se espera orden en el punto más frágil del día. Se exige claridad justo cuando la mente está menos equipada para ofrecerla. Intentar organizar la vida en ese estado no solo es difícil, es injusto con uno mismo. Es pedirle a una versión cansada, medio dormida y emocionalmente cargada, que resuelva lo que una versión más tranquila y consciente
podría haber dejado listo antes. Es como reprocharle a alguien por no ver bien en la oscuridad, cuando lo que falta no es visión, sino luz. Entender esto cambia la perspectiva por completo. El problema deja de ser quién eres y empieza a ser cuando te estás pidiendo demasiado. Las mañanas no son el lugar donde se crean las condiciones del día. Son el lugar donde se manifiestan. Lo que aparece al despertar no es improvisado. Es el reflejo de cómo se cerró la noche anterior. Mientras esta relación no se vea con claridad, el ciclo se repite. Mañanas apresuradas, días vividos a medias, noches agotadas, que terminan sin preparación. Y luego, otra vez, el mismo despertar, cargado de prisa. Romper ese patrón no empieza con más fuerza de voluntad por la mañana, sino con una comprensión más honesta de dónde se origina el desorden. El verdadero problema no es que no sepas organizarte, es que estás intentando hacerlo en el peor momento posible. Y hasta que eso no se entienda, cada mañana seguirá apareciendo una lucha que empieza antes incluso de abrir los ojos. Después de repetir el mismo ciclo una y otra vez, llegó un punto en el que dejó de sentirse frustrada y empezó a sentirse cansada de pelear. No era una rabia explosiva, sino un agotamiento más profundo, silencioso, de esos que aparecen cuando ya has probado suficientes cosas sin obtener resultados distintos. Las mañanas seguían siendo difíciles, pero lo que más pesaba era la sensación de estar luchando siempre en el mismo lugar, contra el mismo muro. Por primera vez, en lugar de preguntarse qué estaba haciendo mal al despertar, se hizo otra pregunta que estaba dejando sin hacer antes de dormir. Ese cambio de enfoque fue pequeño, pero decisivo. No miró la mañana como el problema, sino como el síntoma. Y al hacer eso, la noche apareció como un espacio olvidado, un territorio que hasta entonces había usado solo para terminar el día, no para prepararlo. No tomó decisiones radicales, no cambió su hora de despertar, ni se propuso levantarse con más energía. No añadió hábitos nuevos, ni diseñó una rutina compleja que sabía que no sostendría. Hizo algo mucho más modesto, y justamente por eso, más realista. Decidió dedicar 15 minutos antes de dormir a preparar el día siguiente. Solo 15. No como un reto, no como una disciplina estricta, sino como un experimento. Ese límite fue importante. 15 minutos no asustan, no exigen motivación extraordinaria. No se sienten como una carga más. Al final del día, son lo suficientemente pocos como para parecer manejables. Incluso cuando el cansancio aprieta, y esa manejabilidad fue lo que le permitió empezar sin resistencia interna. Durante esos 15 minutos, no buscó hacerlo todo. Eligió la ropa que usaría al día siguiente sin pensarlo demasiado. No la opción perfecta, sino una opción decidida. Dejó listas las cosas importantes, esas que siempre generan prisa por la mañana en llaves, documentos, bolso, lo esencial. Ordenó lo mínimo necesario, no para que el espacio quedara impecable, sino para que no exigiera atención al despertar. Y, quizá lo más importante, definió una sola prioridad para el día siguiente, no una lista interminable, solo una cosa que realmente importara. No hubo una sensación inmediata de logro. El gesto fue tan simple que casi parecía insignificante, pero al terminar, algo se cerró. El día siguiente dejó de ser una incógnita completa. Ya no estaba totalmente abierto, ni desordenado. Había una estructura básica, esperándola. La mañana siguiente llegó como siempre, sin promesas ni dramatismos. El despertador sonó a la misma hora. El cuerpo seguía sintiéndose algo pesado, pero la experiencia interna fue distinta. Al abrir los ojos, no apareció la confusión habitual. No hubo una avalancha inmediata de decisiones pendientes. La mente no tuvo que preguntarse por dónde empezar, porque ya había un punto de partida. El día no se sintió como algo que comenzaba desde cero, sino como algo que continuaba. Esa sensación, tan difícil de describir y tan fácil de sentir, marcó la diferencia. No había prisa inmediata, no porque sobrara tiempo, sino porque había menos cosas que resolver. Cada decisión tomada la noche anterior
Era una carga menos sobre una mente que aún estaba despertando. Ese cambio redujo el ruido mental de forma notable. No desapareció por completo, pero bajó lo suficiente como para permitir algo nuevo en ejecución. En lugar de improvisar, pudo seguir un camino ya marcado. En lugar de reaccionar, pudo moverse con una secuencia lógica. Y ese simple cambio alteró la experiencia completa de la mañana. Fue entonces cuando comprendió una verdad que nunca nadie le había dicho con claridad. Las mañanas no están diseñadas para planificar. Están diseñadas para actuar, para poner en marcha lo que ya fue pensado en un momento de mayor calma. Pretender organizar la vida al amanecer es exigir claridad en un estado de transición. Cuando la mente aún está ajustándose al día, cuando obligas a una mente cansada a decidir, la empujas al modo supervivencia. En ese modo, no hay espacio para la reflexión, solo para la urgencia. Todo se siente cuesta arriba, el tiempo parece escaso. Los errores se multiplican, la paciencia se reduce, no porque falte capacidad, sino porque el sistema está operando bajo presión. El experimento le mostró algo fundamental. No necesitaba más fuerza de voluntad por la mañana. Necesitaba menos decisiones, y esa reducción no se lograba levantándose antes ni exigiéndose más, sino trasladando el esfuerzo al momento correcto, a la noche, cuando el día ya terminó y la mente puede observarlo con más distancia. Ese pequeño cambio de enfoque no solucionó todos los problemas, pero alteró la base sobre la que se construía cada mañana. Y cuando la base cambia, todo lo demás empieza a sentirse distinto, no por magia, sino porque ahora el día ya no comienza en desorden, sino en continuidad. Con el paso de los días, ella empezó a comprender que aquello que estaba haciendo cada noche no tenía que ver con ser más productiva, ni con optimizar su rendimiento. No se trataba de exprimir más horas, ni de adelantarse al día siguiente, por obligación. En realidad, era algo mucho más simple y a la vez más profundo. Prepararse por la noche era una forma de autocuidado, una manera silenciosa de decirse a sí misma: mañana también importas. Cada pequeño gesto nocturno se convirtió en un acto de protección hacia su yo del futuro. Elegir la ropa, dejar las cosas listas, ordenar lo mínimo y definir una prioridad no eran tareas prácticas aisladas, sino señales claras de no abandono. Era reconocer que al día siguiente estaría cansada, vulnerable o con menos paciencia, y aún así decidir acompañarse en lugar de exigirse más. En donde antes había improvisación y dureza, empezó a aparecer consideración. Ese cambio de perspectiva transformó la experiencia de sus mañanas. Dejaron de ser una batalla constante contra el reloj, contra el cuerpo y contra la mente. Ya no se levantaba sintiendo que debía ponerse al día con su propia vida. En su lugar, las mañanas se volvieron más humanas, más manejables, más honestas, no perfectas, pero habitables, no silenciosas, pero menos hostiles. Comprendió entonces que muchas de las dificultades que atribuimos a la falta de voluntad no tienen que ver con pereza ni con debilidad. Tienen que ver con cansancio acumulado, con saturación emocional y con la costumbre de pedirle demasiado a una mente que apenas está despertando. No es que no queramos hacerlo mejor, es que estamos intentando empezar el día desde un lugar que no está diseñado para sostener decisiones importantes. Tal vez tus mañanas no están arruinadas porque te falte disciplina, sino porque llegas a ellas sin preparación emocional. Tal vez no necesitas más fuerza, sino más cuidado, porque el verdadero problema no es levantarse temprano o tarde, sino levantarse sin un punto de apoyo, sin una base mínima que te recuerde que ya pensaste en ti cuando tenías más claridad. El día no se gana al despertar. El día se construye antes de dormir. Se construye cuando eliges no dejarle todo el peso a tu yo del mañana. Cuando entiendes que descansar no es solo dormir, sino cerrar el día con intención. Cuando decides que 15 minutos de atención consciente pueden ahorrarte horas de tensión al día siguiente. No se trata de crear una rutina rígida
ni de cumplir reglas externas. Se trata de algo mucho más íntimo, aprender a tratarte con consideración en los momentos en los que más lo necesitas. La noche, ese espacio que solemos usar para desconectar sin pensar, puede convertirse en el lugar donde te sostienes, donde ordenas lo justo, donde eliges con calma para no tener que luchar después. Y quizá ahí esté la clave que nadie suele mencionar. No necesitamos mañanas milagrosas. Necesitamos noches amables. No necesitamos más exigencia. Necesitamos menos abandono. A veces, cambiar la forma en la que termina el día es suficiente para transformar la forma en la que empieza. Si esta reflexión conectó contigo, te invito a suscribirte al canal Ecos de la Mente Invisible. Dale me gusta al video si te aportó claridad y comparte tu experiencia en los comentarios. Tal vez descubras que no estás solo en esta sensación. A veces, 15 minutos pueden cambiar mucho más de lo que imaginas.